Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Para mí es un placer presentar a David Casasás, que es un viejo amigo y compañero del comité de redacción de la revista Sin Permiso. David Casasás es profesor de Teoría Política y Social en la Universidad de Barcelona. Ha sido investigador en varias universidades, la Católica de Lovaina, Oxford y la Autónoma de Barcelona. Y actualmente, no sé si eres todavía actualmente el secretario de la red. Fui el secretario de la red. Fuiste, yo, pero ya me parece que. Sí, ahora estoy en el Consejo Asesor. Sí. Creo que ya te había. ¿Pero de qué? Porque sí. De la red, de la Asociación de Renta Básica Española. No, la Mundial. De la Mundial, era la Mundial. La Española estoy de vicepresidente y la Mundial fui secretario hace un tiempo. Bueno, con David. Con Daniel Raventós, con Jordi Arcarons, con Luis Torrens, es un poco el núcleo de lo que ha sido toda la propuesta de renta básica universal y uno de sus teóricos más importantes. Todo esto empieza por una afinidad común de todos, que es el republicanismo político, e intentar volver a repensar en un momento de desaparición de alguna forma de los marcos conceptuales de lo que era la tradición marxista, cómo hacer una readaptación, una reconstrucción de esa tradición desde el proceso mismos de la Revolución Democrática y cómo ver cómo se podía adaptar a nuestras necesidades de resistencia social y política contra el sistema capitalista, ¿no? O sea que con estas pretensiones pequeñas y humildes, le doy la palabra a David. Su último libro es Libertad Incondicional, la renta básica en la Revolución Democrática, que es justamente un buen resumen de los debates de ya 20 años, ¿no? 20 años sobre estos temas que hemos compartido. Pues muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros. Pues muy bien, gracias a ti, a Agustín y también a Pedro Chávez por la invitación, que esto forma parte del protocolo, que hay que decirlo, pero no es mero protocolo. Una de las gracias de cómo está parido este curso, y a mí me atrajo mucho por esto también, es porque yo creo que se hace eco de algo que yo creo que hemos de hacer mucho, que es intentar reconocer ciertas gotas de aceite que tenemos encima de la mesa del tablero político y presentar esas gotas de aceite, esas propuestas de intervención, no como realidades dicotómicas, sino como realidades con las cuales quizás se pueda tejer una malla, ¿no? Una malla en términos programáticos, en términos de acción política. En ese sentido estoy muy contento de que, ¿cómo lo habéis titulado esto? Otros modelos, otros debates, la renta básica universal, pero muy en la línea de cosas que han salido esta mañana también, ¿no? que ya han salido, ¿no? O sea, yo también estoy muy contento de que la intervención tanto de Yolanda Díaz como de Antonio Bailos haya tenido aquello que decía de las luces cortas de lo inmediato, pero las luces largas de una crítica a la formación social esta que llamamos capitalismo y el pensar caminos alternativos, caminos practicables, utopías reales, decía Eric Wainwright, ¿no? Hay una persona que está en esta sala, no voy a decir quién es, pero por un tema de privacidad, pero tampoco pasaría nada, que tiene en su WhatsApp una frase de Raymond Williams, el marxista culturalista británico, que dice: lo verdaderamente radical es hacer la esperanza posible, no la desesperanza convincente. Bueno, un poco va de todo esto. Yo creo que si queréis luego digo quién es, pero es igual. No creo que es menos importante esto que la idea en cuestión. No miro a nadie. Yo creo que va de esto y para mí parte de la gracia de las intervenciones de esta mañana tenían mucho que ver con esto, ¿no? Las luces cortas, sin las cuales nos metemos una hostia en la primera curva, pero las luces largas para resetear y repensarnos, ¿no? Con el eco de Francia ayer, ¿no? Para mí abre un camino de esperanza bestial, pero las esperanzas se pueden romper o se pueden traicionar, ¿no? Claro, si todo lo de ayer va a implicar, con todo el respeto hacia quien estaba sentado aquí esta mañana,
va a implicar subir 50 euros el salario mínimo interprofesional en Francia y pagar un desayuno en las escuelas, que es mucho, luego hablaremos de esto. Hostia, yo no sé hasta qué punto caemos en lo que Toni Domene, que es nuestro común amigo y maestro en muchos sentidos, bueno, en mi caso evidente, que ya no está con nosotros, llamaba aquello de la insensatez del hiperrealismo, ¿no? Es cuando uno intenta ser muy realista y hacer propuestas aplicables para mañana, que hay que hacerlas. O sea, no ha venido aquí el pijo académico de Barcelona a decir que hemos de... No. O sea, lo absolutamente aplicable para mañana, ya sé que hay pijos en otras partes que no sean Barcelona, y yo no soy pijo además, pero bueno, lo aplicable es aplicar, pero quedarnos solo con eso que es absolutamente hiperrealista, puede ser algo tremendamente insensato en términos de levantar la mirada, concitar adhesiones o camaraderías varias y bien promiscuas y, para seguir con los símiles futbolísticos, pues hacer pases al espacio para generar oportunidades de formas de vida bien diversas, ¿no? Entonces, esta intervención intenta también unir gotas de aceite y conjurarnos contra esta insensatez del hiperrealismo desde el respeto más absoluto hacia aquellos y aquellas que están tomando decisiones en el día a día sobre políticas de muchos tipos, ¿no? Habréis visto que os han pasado, y si no lo tenéis, que os lo pasen, porque hay más, no lo tenéis vosotros, ¿no? Un índice, un esquema para que vayáis siguiendo un poco mejor el hilo argumental y también como eso de los ordenadores, como indicador de proceso para que no os asustéis si veis que la cosa se hace monótona y pesada y nos vamos a Grecia y luego volvemos. No, vamos avanzando, o sea, de hecho ya hemos hecho el primer punto, o sea que fijaos que la cosa va a ser llevadera. También agradezco que estéis aquí a esta hora de después de comer, que es complicada. Bueno, a ver, el contexto macro en el que nos encontramos, esto lo sabemos perfectamente, insulto vuestra inteligencia y vuestros conocimientos, pero citémoslo. Estamos en un contexto de ruptura del viejo consenso social, muy vinculado a esos pactos sociales de posguerra que conocemos, consensos según los cuales la seguridad material de individuos y de hogares estaba vehiculada por el acceso al mercado de trabajo, por la ocupación, normalmente masculina, luego hay la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Este consenso está roto. ¿Por qué? Bueno, no es el tema de esta sesión ni de este curso, pero se irá hablando de todo ello, de automatización y robotización, división internacional del trabajo, la realidad de los y las working poor y procesos en general de precarización de la vida social en los mercados de trabajo. Pero la pregunta es un poco provocadora, pero para encontrarnos, no para generar dicotomías y desencuentros, sino para encontrarnos. La pregunta que yo lanzaría de entrada es si el pacto social de posguerra, nos ponemos ahora nostálgicos, y resultase que es todavía posible, técnicamente posible, políticamente posible, la oligarquía se va a sentar en la mesa y podemos volver a lograr una especie de consenso social que pase por el pleno empleo. Esto sería, pues, si realmente hubo pleno empleo, esto sería digno de celebración y de lucha. Esto nos obligaría a una lucha favorable. ¿Lucharíamos para mantenerlo, para recuperarlo? Bueno, mi respuesta es que debería ser que no. Sin caer en frivolidades pijas, que sin lugar a duda no quisiera andar por ahí, lo que quisiera hacer esta tarde es explicar por qué hoy, bien entrado ya el siglo XXI, hay razones vinculadas con tres grandes Ds, desde de letra D, que nos llevarían a oponernos a incluso un posible, aunque ahora se nos antoje mágico, una resurrección de ese pacto social de posguerra. Por razones vinculadas a la democratización de las relaciones de trabajo, y hoy se ha hablado de esto y ahora seguiré hablando del tema, tanto Yolanda como Antonio, por razones vinculadas a la desmercantilización de la fuerza de trabajo, esto es crucial, lo decía Antonio Bailos, la capacidad de desmercantilizar la fuerza de trabajo como variable para analizar, para aquilatar los niveles de libertad
republicana, de esto hablaremos enseguida, en el mundo contemporáneo. Y esto, insisto, no lo dice, insisto en lo que decía Antonio Bailos, no lo dice ni la Tercera Internacional, que lo dice, ni la Cuarta, que lo dice, ni la Internacional Socialista, que no sé qué hostias dice. Lo dice la OIT. La OIT, en sus documentos fundacionales, en el preámbulo de sus documentos fundacionales, dice: el trabajo no es una mercancía. Bueno, obviamente lo es, pero la idea es: no debería ser una mercancía. Con lo cual, democratización, desmercantilización, y aquí no nos vamos a centrar en esto, pero si queréis en el debate lo podemos discutir, descontaminación. Esto está muy ligado también a la transición ecosocial justa, ¿no? Aquí hay 3 Ds muy importantes que están, o sea, laten en el backstage, por decirlo así, son el trasfondo de lo que os quisiera trasladar. Pero antes de empezar a aterrizar en cuestiones más concretas, vayamos a cuestiones un poco más abstractas y planteémonos cuestiones, estamos ya en la segunda sección, vinculadas con la cuestión del vínculo entre trabajos, porque sabemos perfectamente que trabajo no es lo mismo que empleo, trabajos de muchos tipos y libertad. Y os propongo que hagamos una mirada republicana socialista, que es lo que inspira mi trabajo, y como me han invitado a mí, pues os lo tenéis que comer con patatas. Vamos a hablar de republicanismo y socialismo, también siendo que todo esto de la tradición republicana es lo que informa el grueso de las tradiciones emancipatorias del mundo contemporáneo. Y ahí está la tesis de la gran aportación de nuestro compañero Toni Domènech durante mucho tiempo. ¿Cómo definimos la libertad desde las tradiciones emancipatorias estas contemporáneas que beben tanto de este republicanismo que viene de Grecia y que, si luego queréis, lo analizamos con más calma, aunque no es el tema de hoy? Ahí hay un vínculo muy importante entre libertad y goce incondicional de recursos. Tú no eres libre si no gozas incondicionalmente de recursos. ¿Por qué? Porque estos recursos, que hemos de ver cuáles son, pues la renta básica, que es el tema de hoy, pero puede ser tierra, pueden ser esclavos. Hay formas absolutamente antidemocráticas de republicanismo. Pueden ser políticas de bienestar, pueden ser... bueno, esto lo hemos de interpretar societariamente, ¿no? Ese acceso incondicional a recursos lo que me da es un poder de negociación que me permite aguantarle la mirada a Pedro, por ejemplo, para poder pronunciar un no, o muchos noes. Noes a formas de relación social, de relación de trabajo, incompatibles con aquello que yo soy, aquello que yo quiero ser, aunque vaya muy a tientas, nunca sabemos exactamente quiénes somos ni quiénes queremos ser, pero sí que sabemos que hay cosas que no queremos hacer y porque tienen muy poco que ver con aquello que nos gustaría ser, ¿no? Por lo tanto, son unos noes que no están vinculados a una atomización social. Yo me tumbo en el sillón de casa a comer comida colesterólica y ver series en bucle, sino que abren las puertas al acto de pronunciar muchos síes, que de ahí la dimensión activa también de la libertad republicana, a relaciones sociales, a relaciones de trabajo, que hoy no podemos pronunciar por la sencilla razón de que nos hallamos, muchos y muchas, la gran mayoría, atados de pies y manos a los Pedros del mundo, de quienes dependemos materialmente y a veces también simbólicamente para sobrevivir. O sea, hay un vínculo entre libertad y acceso incondicional a recursos que se vehicula a través del poder de negociación que me permite mandar a freír espárragos a Pedro. ¿Para qué? ¿Para atomizarme? No, pues igual para con el propio Pedro y con Sara a lo mejor levantar otro tipo de proyecto en el mercado de trabajo, en el mundo del cooperativismo, no sé, ya hablaremos de este tipo de cuestiones. Si no, la vida es súplica constante. Suplicamos un trabajo remunerado, o suplicamos que no nos echen de ese trabajo remunerado, ¿no? Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. En el hogar se suplica mucho, es una cosa especialmente femenina. Suplicamos subsidios públicos porque supuestamente hemos caído en situaciones de infortunio y bajo una cantidad enorme de condiciones suplicamos que por favor se nos dé ese subsidio monetario en especie. Y la libertad republicana es algo o la libertad efectiva, es algo que es lo contrario al mundo de la súplica. La súplica constante es incompatible con esta idea de libertad de la cual os hablaba ahora mismo.
Se trata, en definitiva, de tejer una interdependencia, porque el mundo es interdependiente, el capitalismo es una sociedad muy interdependiente, solo que unos dependen de otros, seguramente a punta de pistola, ¿no? Se trata de tejer una sociedad interdependiente, tremendamente interdependiente. No existen sociedades humanas no interdependientes, pero donde esa interdependencia respete la autonomía de las partes. Para eso hacen falta recursos de carácter incondicional. ¿Cuáles? No lo sé. Esto es absolutamente contingente. Bueno, si esto es así, siguiente paso, esto nos obliga a una mirada crítica hacia el trabajo asalariado, que esta mañana la hemos tenido. Pero es una mirada crítica hacia el trabajo asalariado bajo el capitalismo, que fue central en las izquierdas. Por ejemplo, hoy Antonio nos hablaba de la famosa democracia industrial como alternativa al trabajo asalariado bajo el capitalismo, etc. Pero que nosotros y nosotras, las izquierdas, hemos tendido a olvidar, sobre todo a raíz de este pacto social de posguerra, que yo lo hubiese firmado. Bueno, los contrafácticos históricos son muy complejos, pero en el 45 yo creo que había que firmar este pacto, pero este pacto tenía un componente de derrota importante, había un componente de renuncia al control de la producción, ¿no? ¿De qué mirada crítica hacia el trabajo asalariado bajo el capitalismo se trata? Ahora me voy para atrás, pero no os preocupéis. Fijaos que en la tradición republicana nos encontramos con gente como Aristóteles o Marx que dicen exactamente lo mismo, con proyectos políticos radicalmente distintos o muy distintos, pero dicen lo mismo. Aristóteles nos decía que el trabajo asalariado era esclavitud temporalmente limitada, también podríamos decir esclavitud a tiempo parcial, por decirlo con terminología contemporánea, porque las condiciones del trabajador asalariado, decía él, observo que estos tipos firman los contratos de trabajo asalariado en condiciones de desposesión. Razón por la cual viven y trabajan en las condiciones propias de los esclavos. Eso sí, no las 24 horas del día, desde que entran hasta que salen del centro de trabajo. Yo qué sé, pongamos, de 9 a 9. No sé cuál era la jornada laboral en la Grecia de Aristóteles. Marx, 19 más 4, 23 siglos después, nos dice que el trabajo asalariado es esclavitud salarial. ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿Están haciendo demagogia rara? ¿Se han vuelto locos? Bueno, un siglo antes de Marx, Adam Smith, el padre del liberalismo económico, mentira, que nos diga esto, os está mintiendo, decía, en el pasaje de la riqueza de las naciones donde se estudia la fijación de los salarios, que es precioso, son 3 páginas, así como muy del siglo XVIII, muy alambicadas, pero muy interesantes, decía, proceden los desesperados con el frenesí propio de los desesperados, razón por la cual tienen que someterse a la voluntad arbitraria de aquel que los contrata, por el hecho de carecer de medios de vida. O sea, hay un problema de desposesión, ¿no? ¿Qué les pasa a Aristóteles, a Adam Smith, a Marx? Están diciendo que, como consecuencia de la desposesión, quienes firman contratos de trabajo tienden a tener que transferir a la otra parte de la mesa la decisión, la soberanía sobre qué hacemos, cómo lo hacemos, qué producimos, cómo lo producimos, con quién, cuándo, a qué ritmo, por qué, para qué. ¿Para qué trabajamos? Y toda esta retahíla de preguntas en lo que trabajamos. Desde la desposesión, estas son preguntas que no respondemos nosotros. De hecho, hoy también Antonio Bailos hablaba de la esencial subordinación del trabajador o de la trabajadora asalariada bajo el capitalismo. Esto lo explica muy bien una historiadora marxista muy interesante, que es Ellen Maxins-Booth. Tiene un libro muy bueno que os recomiendo, creo que está en el siglo XXI, se llama Los orígenes del capitalismo, una mirada de largo plazo o algo así, donde nos dice el problema del capitalismo no es la presencia de los mercados. De hecho, los mercados son más viejos, o sea, son tan viejos como la edad de bronce. El problema del capitalismo es, y esto es Polanyi también, ¿no? Es el carácter estructuralmente inevitable de los mercados, empezando por el mercado de trabajo, al que la gente tiene que ir sí o sí por carecer de medios de vida. Bueno, esto está también en el capítulo 24 del primer libro del Capital, eso está muy bien contado por el propio Marx, ¿no? Con lo cual, el problema no es ni la propiedad privada, no es ni por supuesto, el mercado. El problema es que el mercado, y en particular el de trabajo, no es una opción a nuestro alcance. Es una realidad que nos hemos de comer con patatas como resultado de la desposesión en la que nos hallamos la gran mayoría social, ¿no?
Por tanto, no es una cuestión vinculada a una opción, sino que es una realidad coercitivamente impuesta. Siguiente paso. Si esto es así, y propongo que asumamos que es así, si no ya lo discutimos luego, creo que en cualquier momento histórico, esto lo hicieron Jefferson y compañía en Estados Unidos en el momento de la fundación de la República, ellos decían que queremos una república de pequeños propietarios agrícolas, porque no hay ciudadano sin recursos, y aquí la ciudadanía la equiparamos al acceso a pequeña propiedad agrícola. Bueno, pues una respuesta republicanamente sensata, no del todo democrática, porque ahí se mantenían esclavos y demás, pues esto es otro tema no menor. Pero en cualquier caso, hoy, que no estamos en 1776 ni en Estados Unidos, nos hemos de plantear que hemos de repartir esta riqueza de forma urgente, además, esta riqueza que, por otro lado, es un producto social, como nos cuenta Mazzucato, pero no de cualquier manera. Seguramente, ¿cómo repartir la riqueza para que todos y todas podamos ser libres, en ese sentido efectivo, también en el mundo de los trabajos? No solo la gente de casa buena, que decimos en catalán, en castellano ¿cómo sería? La gente de cuna, ¿no? de familias de buena cuna, ¿no? Como el castellano está perseguido en Cataluña, entonces nos pasa que cuando salimos y queremos hablar en castellano nos cuesta, nos sale fatal y hablamos de esta manera zarrapastrosa. Bueno, ya sabéis lo que pasa, que es una tiranía tremenda. Bueno, Capa la cuestión. Capa la cuestión. Tenemos un problema. ¿Cómo repartirla? Pues incondicionalmente, ex ante, si lo queréis poner en términos así un poco pedantes académicos. Dicho de otro modo, ex-ante, es un latinajo para quedar bien, para que si un día lo contáis, así podéis decir ex ante y tal, queda muy bien. Predistributivamente se puede decir también. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando salgo de casa, o cuando entro en casa, porque en casa también hay conflicto, también hay hostias, a veces incluso físicas, salgo de casa o entro en casa equipada de recursos monetarios. Pero podemos hablar también de vivienda, de sanidad, de educación. O sea, podemos tener hospitales y escuelas para pobres, o podemos pensar, como decía Yolanda muy bien, en un principio de universalidad en el acceso a las garantías de los derechos sociales, ¿no? Entonces, pues si todos y todas, y todes, si queréis, salimos de casa o entramos en casa equipados y equipadas con recursos de modo incondicional, monetarios y en especie, pues operamos ex ante, no ex post. ¿Qué pasa cuando operamos ex post? Que es la lógica asistencialista. Pues pasa que salimos de casa y nos encontramos con el status quo, empezando por los mercados de trabajo capitalistas. Y interactuamos sí o sí con ese status quo, no hay alternativa. Y si tenemos políticas asistenciales y nos va mal, se nos asiste después, ex post, cuando nos hemos pegado a la hostia y lo podemos demostrar ante las instancias pertinentes. Por supuesto, yo estoy muy a favor, o sea, prefiero mucho más un mundo con asistencia caritativa que un mundo sin nada. Un mundo con ingreso mínimo vital que un mundo sin nada. Faltaría más. Pero fijaos que en todo este recorrido yo no he podido mirar, ahora me vuelve a salir una catalanada, mirar sin agachar la mirada, mirar ese status quo y decir, no, lo de la Biblia, pero al revés, ¿no? Mi mundo, mi república no es de este reino. Yo voy a intentar vivir de otros modos. No, sencillamente hemos tenido que interactuar con eso y si nos va mal, pues se nos asiste a través de distintos medios, por ejemplo, a través de políticas de rentas focalizadas a la extrema pobreza, que es el caso del ingreso mínimo vital, y ni a eso se llega, si puedo demostrarlo, ¿no? En cambio, si operamos ex ante, salimos de casa o entramos en casa equipados y equipadas con recursos para decir que no, que mi mundo no es este reino, que Sara, Pedro y yo igual teníamos un proyecto interesante que abandonamos por el camino hace siglos y que igual estaría bien que lo pudiésemos tirar adelante y llevarlo a la vida social. Un inciso, fijaos que muchas veces se dice, el capitalismo es un sistema muy injusto, pero por lo menos es eficiente, ¿no? Esto sí, esto lo tiene, ¿no? Un momento. El capitalismo, desde el momento en que impide
que Sara, Pedro y yo y Agus tiremos y todos los demás, tiremos adelante nuestros proyectos porque estamos desposeídos y hemos de decir que sí. Ahora Agus va a ser el malo. A Agus, que en realidad es el propietario de los medios de producción, y le hemos de decir que sí, sí o sí, está enterrando unas cantidades ingentes de talentos, de capacidades creativas, para decirlo con Adam Smith o Marx, de proyectos que se pierden, ¿no?, constantemente. Esto es un punto que hizo muy interesantemente sobre el potencial de las mujeres John Stuart Mill, que ya sabéis que es un tipo muy interesante y muy inteligente, que trabajaba con su mujer, pero que él firmaba los textos porque bueno, en el siglo XIX pasaban cosas de estas, ¿no? Bueno, esto también lo trabajó Marx, lo trabajó también Adam Smith en el XVIII, ¿no? La ineficiencia de un sistema que como consecuencia de una formación social, que como consecuencia de la desposesión impide que realmente despleguemos nuestros proyectos de vida realmente genuinos, ¿no? Esta es la diferencia entre el ex ante, predistribución y que circule el balón y a ver qué pasa, y el ex post, ¿no? Primero usted péguese la gran hostia y si asumimos que es una hostia fetén, como Dios manda, ya le asistiremos, ¿no? Por tanto, fijaos que más allá del problema de la trampa de la pobreza, ¿no?, aquella situación en la que una persona que percibe un subsidio condicionado está muy incentivada en permanecer en la situación jodida porque si encuentra un empleo, por ejemplo, o lo que sea, entonces pierde el subsidio condicionado a cambio de un salario que seguramente no será muy cuantioso y además tiene que trabajar en algo que seguramente no es interesante. Esto es un gran problema de las políticas de rentas condicionadas, ex post. Más allá de esto, que es muy importante, más allá de la estigmatización social de los perceptores de los subsidios condicionados, que es muy importante también, no sé si habéis visto una película de Ken Loach, bueno, dos de hecho, Lloviendo piedras de los años 90 o Yo, Daniel Blake, de la década pasada, no son un antes y un después en la historia del cine, pero explican muy bien este proceso de estigmatización social de los perceptores de políticas públicas para pobres, ¿no? Pues más allá de todo esto, que es muy importante, mi gran crítica a la condicionalidad, por ejemplo, del ingreso mínimo vital, que a lo mejor fue lo que se pudo hacer y bienvenido sea, pero el gran problema que tiene es que por ser ex post no nos dota de este poder de negociación que tenemos cuando accedemos de forma incondicional a recursos de muchos tipos, insisto, monetarios, pero también en especie. Bueno, equipados de este modo equipados de recursos de este modo, nos podemos ya plantear la cuestión del reparto libre, republicanamente libre, socialistamente libre, si lo queréis decir así, de los trabajos. Y aquí me gustaría poner encima de la mesa dos escenarios y luego terminar con una reflexión que ya anticipa la parte final, y yo creo que más nuclear de mi intervención. Bueno, de entrada, esta mañana también se hablaba de automatización sin caer en el va de retro Satanás. O sea, la ministra ha hecho una aproximación crítica, pero no apocalíptica, a la cuestión de la automatización muy interesante. Yo creo que es muy importante entenderla como riesgo por la destrucción de puestos de empleo, pero también como oportunidad para deshacernos de trabajos monótonos y alienantes. Pensemos en el Chaplin de tiempos modernos, para poner un ejemplo así un poco gráfico y, si queréis, un poco demagógico, pero bien gráfico. Pero para esto no puede ser un brindis al sol. O sea, para esto necesitamos un poder de negociación que nos permita plantarnos individual y colectivamente ante el algoritmo, parar la máquina y muy gramscianamente generar espacios, trincheras, físicos y quizás también virtuales, desde los cuales reapropiarnos de soberanía popular para alzar la voz y decidir nosotros y nosotras qué tipo de uso queremos dar a la tecnología, ¿no? Con lo cual, aquí hay un reto muy interesante, pero ese reto solo se asume y se trabaja y se convierte en algo, en una oportunidad, en una ventana de oportunidad, desde el goce incondicional de recursos para gestionar nosotros y nosotras. Lo de la flexibilidad que decía Yolanda era muy interesante, los posibles resets que tengamos que hacer en contextos, por ejemplo, de automatización. Segundo escenario, recursos incondicionales nos permiten también abrirnos al mundo de los cuidados con mayor libertad. Unas estáis abocadas de un modo demasiado irremediable a este mundo,
y otros estamos desvinculados de este mundo de un modo demasiado abrupto. Yo creo que el heteropatriarcado claramente perjudica en especial a las mujeres, qué duda cabe, pero fijaos que la relación que tenemos mujeres y hombres con el mundo de los cuidados es una relación en la que la libertad brilla por su ausencia para mujeres y para hombres. O sea, que hay que replantear la famosa corresponsabilización en relación con el mundo de los cuidados, pero eso, de nuevo, no puede ser un brindis al sol, ¿no? Desconéctate del empleo tan masculino o tan femenino. ¿Qué quiere decir desconéctate del empleo para dedicar más tiempo, más horas, por ejemplo, al mundo de los cuidados? O sea, ahí o tenemos poder de negociación vehiculado por el Ministerio o vehiculado por los individuos y grupos sociales porque accedemos a recursos incondicionales, o estas entradas y salidas de los mercados de trabajo nos van a crujir. O sea, necesitamos desvincular el acceso a recursos de nuestra participación en el mercado de trabajo si realmente queremos tutear estos mercados de trabajo en el momento en el que nos ponemos a gestionar la integración, la conciliación de nuestra vida productiva con nuestra vida reproductiva, para utilizar unos términos que están en debate. Pero sobre todo, y ahora entro ya en este principio del final, ¿vamos bien? Pero sobre todo, yo creo que nos hemos de dotar, y ahora voy a provocar un poco, pero ya veis que estamos todos y todas, creo, en la misma trinchera, pero hemos de alimentar un debate que yo creo que es incómodo, pero importante. Sobre todo, yo creo que hemos de dotarnos de herramientas incondicionales que nos capaciten para escoger libremente los trabajos, remunerados o no remunerados, porque ahora me tenéis que permitir una tautología. Porque dignifica, el trabajo dignifica, bueno, pues dignifica el trabajo que dignifica. Y el que no dignifica, pues me temo que sencillamente no dignifica. Ahora, antes de comer, Antonio Bailos decía, no, pues que yo sigo siendo de la tradición de los que quieren que la gente se gane su identidad en el mundo del trabajo, en el mundo del empleo. Y dices, hostia, sí, por supuesto, en el mundo del trabajo yo te diría que sí, pero yo no sé con qué cara me voy a ver a un rider a decirle que desarrolle su identidad y que... yo estoy muy en contra de la izquierda post-trabajo, esta que quiere renunciar al mundo del trabajo. O sea, soy de los que piensan que el sentido en una vida, esto es una frase un poco que empieza a lo bestia, el sentido en una vida humana está en los afectos y en el trabajo. Pero en los afectos y las relaciones que salen de los afectos, consentidos y con sentido, y en los trabajos con sentido, que acostumbran a ser los consentidos. He hecho un juego de palabras, pero es que es muy importante. O sea, normalmente, si te has de comer con patatas esa relación afectiva, que solamente ya no es ni afectiva, o esa relación de trabajo, ahí la dignidad, el sentido... Pero yo no quiero renunciar para nada al trabajo como uno de los vehículos de la identidad y del sentido, etc. Digo todo esto con todo el cariño y sobre todo con toda la indignación que siento hacia toda esa gente del mundo neoliberal que ha demonizado el sindicalismo. Pero aún así, con todo el afecto hacia el mundo sindical, pero cuidado con la glorificación de la esclavitud a tiempo parcial. Hay que generar empleo. ¿Qué quiere decir que hay que generar empleo? ¿Estamos seguros de que hay que generar empleo? ¿Qué empleo? ¿De qué tipos de puestos de trabajo estamos hablando? ¿De qué tipos de empresas estamos hablando? ¿De qué tipo de relaciones laborales estamos hablando? Con lo cual, cuidado con limitarnos a glorificar este trabajo asalariado o a limitarnos con todas las comillas, a la simple pretensión de dulcificar la esclavitud salarial, como diría Marx, a través de un convenio favorable. A ver, yo estoy muy a favor de que haya sindicatos que firmen convenios, que negocien colectivamente, solo faltaría. Luces cortas y medianas y hasta semilla de luces largas. Pero cuidado con olvidar, que esto las izquierdas lo hemos hecho, cuidado con olvidar que algo que decía Antonio Bailos, un señor laboralista, o sea, un abogado, o sea, un jurista laboralista, que nos decía al inicio de su intervención, el trabajo asalariado bajo el capitalismo es una relación de dominación, es una relación de sujeción. Creo que también lo decía, era Yolanda la que hablaba de relaciones paternales. De hecho, el patrón es el papá
Y el papá, pues no es que nos puede. Yo tengo una hija de 5 y una de 3, y las escucho. Esto tiene que ver un poco con lo de la mañana. Lo de la mañana, las escucho, pero yo gobierno, solo faltaría. Somos Montessori, pero no tanto. Entonces, yo soy el papá y su madre es su mamá. Somos una pareja heterosexual. Esto a veces pasa. Bueno, en cualquier caso. Pero es una relación vertical. La relación laboral bajo el capitalismo es así. No lo olvidemos. Fijaos, os pongo un símil que nos hace ir no al siglo de Aristóteles, sino al anterior. Antonio Domènech siempre decía que Aristóteles filosofó porque se escandalizó como aristócrata que era, y tío listísimo, y seguramente es el científico social más listo de todos los tiempos, diría yo con Marx, pero bueno, pero a un oligarca de la hostia. Teorizó porque se escandalizó del experimento democrático plebeyo del siglo V antes de nuestra era. Él vivía en el IV, ¿no? Bueno, en el 461 antes de nuestra era, Pericles y Aspasia, que era su pareja sentimental y política, una líder importantísima de la que la gente no habla, pues porque se habla menos de las mujeres, bueno, y el papá político, que era Fialtes, pero este murió al inicio de la revolución del Partido de los Pobres. Hicieron esta revolución e introdujeron una serie de cuestiones, una serie de reformas. Las reformas efiálticas son muy importantes. Es igual, no hacemos la lista, pero nos quedamos con una de ellas, la acolasía. La acolasía era la prohibición del castigo físico de los esclavos. Pedro puede tener esclavos, pero no los puede someter a latigazos. Un poquito de por favor. Claro, tú te preguntas, hombre, Pericles, Fialtes, ¿y por qué no abolís ya la esclavitud? Ya de paso, sería... Pues la verdad es que no lo sé. No sé si fue por falta de conciencia moral, ¿no? Porque por muy demócratas que fueran, consideraban que la esclavitud era natural, o por falta de correlación de fuerzas, no lo sé. Pero o sea, se quedaron ahí, pero no está mal. O sea, que un esclavo tenga la garantía jurídica de que no puede ser azotado, no está nada mal, ¿no? Bueno, yo lo que me pregunto, y aquí obviamente estamos haciendo un símil peligroso, pero ya entendéis que es un símil. Me pregunto si las izquierdas, muchas veces, regulando, que hemos de hacerlo, estamos reproduciendo formas contemporáneas de acolasía. O sea, asumir que la esclavitud salarial está ahí, no sé si porque naturalizamos el trabajo asalariado bajo el capitalismo, es decir, la esclavitud salarial. Hay un anuncio de Marcilla de hace unos años de un tipo que tenía que dar una gran noticia a sus padres y subía y decía: papá, mamá, tengo una gran noticia que daros, la familia se para. Pues ¿os acordáis de aquella entrevista de trabajo? De aquella entrevista? Sí, pues empiezo el lunes. ¡Buah! Y con esto se vende café. O sea, nadie pregunta en qué vas a trabajar, cómo te pagan, qué usos del tiempo puedes hacer, qué tipo de vidas vas a poder llevar. Esto no importa. Es natural morir por trabajar en los mercados de trabajo capitalista. Entonces, yo no sé si estamos reproduciendo formas contemporáneas de acolasía porque hemos naturalizado el trabajo asalariado bajo el capitalismo, o por falta de correlación de fuerzas para ir más allá e intentar desenchufarnos de este Matrix y abrirnos a formas de trabajo mucho más libres. Yo creo que, y esta es mi propuesta, bueno, que no me la invento yo, esto es más viejo que Marx y que los revolucionarios del 18 y del 17 en Inglaterra, etc. Yo creo que la lucha más bien debería ser no por dulcificar la esclavitud, sino por abolir la esclavitud salarial, o por convertir el trabajo asalariado en una opción más, ¿por qué no?, junto con el cooperativismo, junto con las redes de apoyo mutuo, junto con muchas formas de autogestión y otras iniciativas productivas y reproductivas, una opción más cuya naturaleza la gente trabajadora realmente pueda codeterminar. Hoy el trabajo asalariado es una imposición, es una obligación, no podemos darle forma. De ahí la importancia de la desmercantilización de la fuerza de trabajo, o mejor dicho, de la capacidad de desmercantilizar la fuerza de trabajo. Esto es un poco como el divorcio. Si yo lo he entendido bien, el derecho al divorcio no está inventado para que la gente se divorcie. El derecho al divorcio está inventado para que la gente se pueda divorciar. Y ahora podemos hacer muchos chistes y hay mucha casuística, pero en principio el podernos divorciar lo que te permite son dos cosas. Primera, divorciarte de forma efectiva, y segunda,
amenaza, ahora estoy casado con Pedro. Pedro, hemos de hablar, aunque esto solamente si fuese hetero sería más interesante, ¿no? Pedro, hemos de hablar. Y sabes que cuento con la garantía jurídica de que me puedo ir, y además tengo redes económicas y personales y demás, pero de entrada tengo el derecho a divorciarme. Hostia, pues igual lo escucho más a este o a esta y lo hablamos. Es decir, la posibilidad de salir, en principio, lo que te permite es democratizar lo que pasa ahí dentro en mayor medida, ¿no? ¿Nos podemos divorciar del trabajo asalariado? Respuesta, no, no podemos. ¿Es un escándalo civilizatorio? Respuesta, sí. Si no estás metido en el universo liberal, con sus derivaciones neoliberales y demás, esto es un escándalo en términos democráticos, en términos civilizatorios. Por eso, Eric Olin Wright, que era este sociólogo marxista muy interesante de Madison, de Wisconsin, el teórico de las utopías reales, decía, hostia, esto de la renta básica es interesante, pero sobre todo si pasamos de las justificaciones estáticas a las justificaciones dinámicas de la renta básica. Si vais siguiendo el esquema, veréis que estamos terminando. Las justificaciones estáticas consisten en contar el número de pobres y excluidos que hay en España y decir, hombre, pues excluidas, dices, hombre, pues si ponemos la renta básica al nivel del umbral de la pobreza, pues por definición deja de haber pobres en España. Fantástico, fantástico, fantastiquísimo. Dice él, sin embargo, lo interesante son las justificaciones dinámicas o lo que a alguien que está situado en el corazón del pensamiento emancipatorio, para él o ella, lo importante son las justificaciones dinámicas, que es el tipo de vidas que la garantía incondicional del derecho a la existencia puede poner en circulación. Sara, ¿montamos aquello o no? Sara y Pedro, teníamos aquel proyecto. Sara y Pedro y los 300 más de nuestro barrio, nuestro contexto X, Y o Z. ¿Tiramos adelante aquel proyecto? Hoy en día hablamos mucho de cooperativismo como una gran alternativa, pero sabemos que hoy en día el cooperativismo es un milagro. Que las cooperativas aguanten es un milagro, es un milagro. Y los milagros se producen a veces y muchas veces no. Y antes hacíamos los chistes de que las cooperativas cierran. O Silvia Federici, una teórica feminista muy interesante, dice, no, las mujeres, por favor, que no salgan del hogar para entrar al mercado de trabajo, porque es salir de la dominación patriarcal para entrar en la dominación laboral capitalista. Que vayan a hacer redes de apoyo mutuo, cooperativas de género, ya sí, pero la transición, ¿cómo la hacemos? Y no estoy negando no estoy diciendo que no pueda haber cooperativas ni redes de apoyo mutuo, que haberlas, haylas, con lo cual todo el respeto. Pero seguramente esto se puede generalizar mucho más si todos y todas, individualmente y a nivel comunitario, contamos con recursos de partida, monetarios y no solo, que nos permitan decir, hey, salimos de la rueda del hámster, cogemos aire y tiempo y una caña y nos repensamos como gente que trabaja. Esta mañana también, a propósito de la intervención de Yolanda, yo hacía mención de esta idea de este teórico francés, André Gorz, G-O-R-Z, un tipo muy interesante, antirrenta básica, furibundo en los 90 y en los años 2000 ya se hizo de la secta. No, esto es broma, lo de la secta es broma, porque sería una secta tan grande que, bueno, en fin, no, empieza a ser grande la cosa. Y diciendo, lo importante es que tengamos vidas multiactivas. Esto tiene mucho que ver con esto del sentido de una vida. Son vidas donde quepan muchos tipos de trabajo, remunerados y no remunerados, y trabajo llamado reproductivo, llamado productivo, el trabajo llamado reproductivo, esta denominación está en debate, trabajo artístico, trabajo de militancia política, trabajo de participación comunitaria en sentido amplio, y esto en proporciones cambiantes en función también de nuestras trayectorias vitales, que también son cambiantes. Yo ahora tengo hijas pequeñas y dentro de un tiempo ya no serán tan pequeñas, con lo cual, bueno, esto, pero ¿cómo gestionamos estos conglomerados cambiantes de actividades distintas, a veces remuneradas, a veces no remuneradas? Bueno, el acceso incondicional a recursos, ingresos, sanidad, educación, vivienda, cuidados, energía, transporte, que no impide que luego haya iniciativa privada y mercados y nada de todo esto, pero con dotaciones iniciales, el acceso incondicional a recursos nos ha de permitir que pensemos esta flexibilidad gestionada por nosotros y nosotras, las clases trabajadoras,
que todo esto se haga realidad de forma mucho más sencilla, ¿no? Lo que no quita para nada que los Estados regulen, que tengamos todo un derecho laboral que diga que dentro de las empresas no se puede hacer según qué tipo de cosas o se han de hacer otras, pero que tengamos a la gente empoderada materialmente y simbólicamente, porque aquí hay un vínculo entre lo material y lo simbólico muy interesante, para podernos repensar en el mercado de trabajo y fuera de los mercados de trabajo, ¿no? Termino. ¿Es la renta básica la panacea, el crecepelos? Bueno, no tengo mucha legitimidad para hablar de crecepelos. ¿Puede ser eficaz por sí sola? Ha venido ya hasta otro de estos de la secta de la renta básica, es decir, la renta básica ha llegado a la buena nueva. No, para nada. O sea, la renta básica solo puede formar parte de una estrategia amplia. Y ahí vamos a ver ahora las complementariedades. Con esto termino. No sin antes decir, por una cuestión de honradez, pero sobre todo por una cuestión de... O sea, yo no estoy vendiendo ningún producto. Una cuestión de estar muy finos y perspicaces políticamente. Podríamos tener una renta básica traída por el mundo neoliberal de Silicon Valley que sustituya los regímenes de bienestar. O sea, esto es algo que hay que evitar y ante lo que hay que pertrecharse. Hay economistas y teóricos políticos, que pocos, pero los hay, que hay un tipo muy inteligente, de hecho se llama Charles Murray, un tipo norteamericano, que publicó un libro que se llama In Our Hands, A Plan to Replace the Welfare State, como si en Estados Unidos hubiese un welfare state de verdad, ¿no? En nuestras manos, dejémonos de hostias, el papá Estado se ha acabado y lo rompemos, o sea, tiramos de la cadena del váter y terminamos con esta especie de colectivismo socialista que no nos deja vivir. Bueno, Cameron iba un poco por ahí también, sin abrazar la causa de la renta básica. No, la renta básica por sí sola puede constituir una verdadera distopía neoliberal. ¿Pero puede formar parte de una estrategia política amplia? Pues sí. Primero, fijaos, la renta básica es perfectamente compatible con la generación de ocupación pública por parte del Estado. De hecho, es urgentísimo que los Estados generen empleo público, no solo para salvarle la vida a los trabajadores con un salario, sino porque necesitamos una transición ecosocial justa y urgente que ha de implicar dosis importantes de planificación económica democrática por parte de los Estados, con lo cual es importantísimo que los Estados generen empleo público, y esto es perfectamente compatible con que la gente equipada con renta básica pues decida ir o no, o sí, a la ventanilla del Estado, decir, no, a mí me interesaría acceder a un empleo de estos que se ofrecen. Yo diría, esto ha salido antes durante la comida, pero si queréis lo discutimos luego, yo diría que la renta básica no es compatible con el trabajo garantizado como base única del contrato social. Yo creo que el trabajo garantizado como base única del contrato social no es viable ni es deseable éticamente si estamos en estas coordenadas republicano-socialistas, pero claro que es compatible la renta básica con procesos importantísimos de generación de empleo público por parte del Estado, obviamente. En segundo lugar, la renta básica es perfectamente compatible con la acción sindical y con la negociación colectiva. De lo que se trata es de que el mundo del sindicalismo entienda que la renta básica puede ser una herramienta para aguantar precisamente con contextos de lucha o de huelga, que a mí también me gustan, como Antonio Bailos, contextos de lucha o de huelga, a sabiendas de que la gente representada cuenta con un colchón en el que caerse, bueno, no muertos, sino vivos en este caso, ¿no? Un día estaba en el País Vasco y di una charla sobre todo esto para un sindicato vasco muy interesante, se llama ESK, es un sindicato muy potente en el sector educativo y menos en los demás. En los demás, pues sabéis que está ELA y LAB, que tienen mayor representatividad. Y un tipo dice, pero ahí va la hostia, pero si lo que estás diciendo es que tú lo que quieres introducir es una caja de resistencia sindical, pero desagregada. Hostia, pero es que los académicos vamos muy lentos y la gente que no es académica lo ve a la primera. Pues sí, es eso. Es verdad que la caja de resistencia no está en la cuenta corriente del sindicato, sino que está en los bolsillos de cada persona, y a los sindicalistas les corresponde, si logran recuperar a la gente. Es verdad que están muy vivos los sindicatos, como decía Antonio Bailos, pero bueno, hay unos niveles de desafiliación muy importantes, como también sabemos. Les corresponde
bueno, reentusiasmar a la gente a partir de estrategias y de ventanas de oportunidad quizás mucho más contundentes, precisamente porque tenemos la existencia garantizada. Dicho esto, yo entiendo perfectamente el viejo temor de ciertos sindicalismos ante una posible atomización de la negociación laboral. Porque del mismo modo que digo esto, también he de afirmar que si yo me llevo bien o no con Pedro y lo conozco de toda la vida y a mi padre trabajó para los Chávez, y entonces es posible que yo me vaya a negociar de forma atomizada, individualizada, y eso no lo queremos. Pero bueno, tampoco creo que hoy en día podamos decir que la atomización de las relaciones laborales la puede traer la renta básica. O sea, ya estamos absolutamente atomizados. De lo que se trata es de ver si seremos capaces o no, cuando llegue, si es que llega, que no lo sé, tengo ni puñetera idea. Bueno, tengo algún indicio, si queréis luego lo comentamos. Bueno, a ver si somos capaces de, desde los sindicalismos, ver en la renta básica no una amenaza al sindicato, sino precisamente una herramienta para fortalecer la musculatura en la lucha sindical. 3. La renta básica es perfectamente compatible con otras economías, con economías populares, dicen los argentinos, con el cooperativismo. Esta mañana yo le hacía la pregunta a la ministra porque tenía en la cabeza la idea esta de que sí, a lo mejor nos queremos quedar en Panrico o en el Mercadona, luego seguimos discutiendo sobre todo esto, o en Seguros General y donde sea, pero es que a lo mejor lo que yo quiero hacer es desmercantilizar la fuerza de trabajo para a partir de ahí generar entornos cooperativos. Marx hablaba, os lo he puesto aquí, Marx hablaba de la importancia de que tendamos. Dice, en un discurso que hizo en la Primera Internacional en Ginebra en 1866, decía, la gracia del cooperativismo es que demuestra que estoy recordándolo, que el sistema despótico de la explotación capitalista puede ser removido y sustituido por cito textualmente, por el benéfico sistema republicano de la Asociación de Productores Libres e Iguales. ¿Qué significa esto exactamente? No tengo la menor idea, porque no tengo una receta terminada. Esto es contingente, pero como principio se entiende, ¿no? Podéis podernos desenchufar, tomar la pastilla, creo que era la roja o la azul, era la roja la que te liberaba de Matrix, ¿no? Tomarte la pastilla roja, no avergonzarte de los niveles de explotación que has asumido, pero tomar conciencia de ello, pero no avergonzarnos, organizarnos, salir, y a partir de ahí, yo hablo mucho de opciones de salida para puertas de entrada a otros entornos mucho más democráticos, mucho más quizás cooperativos, ¿no? Sin que ahora hagamos una especie de canto romántico al cooperativismo como una especie de paraíso en la tierra, ¿eh? Tampoco no hace falta fliparse así. 4. La renta básica es compatible con el estado del bienestar. Insisto, la renta básica ha de formar parte de un paquete amplio de medidas. Incluso hay gente vinculada a la OIT. Mira, terminamos del mismo modo como empezamos. Y también del mundo del tercer sector, que nos dice, hostia, pero es que esto de la renta básica es interesante porque no solo garantiza la existencia de la gente, sino que precisamente todos estos dispositivos bienestaristas que tenemos, a los que se accede muchas veces a la desesperada, se podrían exprimir mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, las trabajadoras sociales lo dicen mucho. ¿Qué hace una trabajadora social a lo largo de su vida? Ayudar a los pobres, gente con problemas de salud mental, mujeres maltratadas, lo que sea, a rellenar formularios para acceder a ayudas públicas. ¿Trabaja el problema social en cuestión? No. Entonces, cuando ellas escuchan esto, o algunas de ellas, o muchas de ellas, dicen, hostia, ¿podríamos ejercer de trabajadoras sociales o sea, por fin? O los famosos planes de reinserción sociolaboral y de promoción económica y demás, los cursos de capacitación sociolaboral, dices, dices, el mercado de trabajo no va a acoger a toda esta gente que está haciendo cursos de capacitación sociolaboral para poder obtener la prestación condicionada monetaria, ¿no? Bueno, pero es que si yo accedo a estos cursos, no tanto para ver si entro de forma inmediata al mercado laboral para sobrevivir, sino porque realmente me interesa que me enseñen ciertas dexterities, ¿no? Ciertas destrezas profesionales, hostia, esto es otra cosa. O sea, los circuitos formativos igual se pueden exprimir de un modo mucho más virtuoso, ¿no? No entramos en este tipo de círculos viciosos. Es decir, habría no solo un principio de compatibilidad, sino un principio de mayor
aprovechabilidad, si me permitís esta palabra que no existe, de los recursos bienestaristas, ¿no? Esto lo ha trabajado mucho Guy Standing cuando estaba en la OIT. 5. La renta básica incluso es compatible con el trabajo asalariado, pero con el trabajo asalariado decente, con sentido y, por lo tanto, con sentido. Pero, insisto, para que una relación social pueda ser consentida y terminar teniendo sentido, hace falta derecho al divorcio. ¿Qué problema hay con que pago con renta básica yo o nosotros y nosotras con renta básica? Vamos a ver a Pedro y le decimos: Pedro, sabemos que tienes un establecimiento, ahora bien, nos vamos a trabajar 4 horas al día porque tenemos unas actividades y también tenemos poder de negociación. ¿Firmamos algo en común para trabajar para ti / contigo? Y si te vuelves déspota, que ya sabemos que los propietarios de los medios de producción tenéis esa tendencia, ¿podemos divorciarnos de ti? O sea, esto es muy distinto de esa firma del contrato de trabajo en la mirada de Aristóteles o en la mirada del Marx del siglo XIX. O sea, firmar un contrato de trabajo asalariado sabiendo que puedes salir de él porque tienes derecho al divorcio, razón por la cual sales de él cuando la cosa no va bien, o no sales, pero amenazas de forma creíble a Pedro con que te puedes ir, razón por la cual quizás Pedro tiene a bien, o se siente obligado a escucharnos mucho más. Bueno, es otra forma de adentrarnos al mundo del trabajo asalariado, que por otro lado, Antonio Bailos, tiene que estar reguladísimo. Aquí tampoco hay incompatibilidad entre renta básica y el hecho de que los Estados regulen nuestras relaciones laborales, ¿no? En definitiva, el telón de fondo, como podéis ver, es el subtítulo del libro que citabas antes, ¿no? Es el mío, ¿no? Es el de intentar situar la renta básica en la revolución democrática de la que se hablaba mucho en el 15M, de la que se ha hablado muchísimo ahora en Chile con las movilizaciones, que muchos y muchas defendemos, ¿no? La renta básica como uno de los ejes aglutinadores del acto insumiso de decir que no al deterioro de nuestras vidas y de reapropiarnos incondicionalmente de recursos público comunes de muchos tipos, digo comunes porque el mundo de la autogestión también es importante, para a partir de ahí, a partir de la reapropiación incondicional de recursos, nos podamos reapropiar incondicionalmente de nuestras vidas. Yo creo que ante la cultura del odio y del miedo, lo de Francia es la hostia, pero o abrimos caminos de este tipo, con renta básica o con otra cosa, o cuidado, podemos caer en un problema importantísimo, que yo creo que estamos ahí, de incomparecencia política por parte de las izquierdas. Ante la cultura del odio y del miedo, recursos incondicionales, renta básica o lo que sea, lo que sea, para el deseo, para la activación personal y comunitaria, en definitiva, para vivir nuestra propia vida. Bueno, ahí lo dejo y si queréis discutimos lo que queráis. Muchas gracias por la atención. Bueno, coge la palabra. Decís el nombre. Muchas gracias por la presentación. Es la primera vez que escucho un discurso articulado intelectualmente sobre la renta básica, aunque he leído los libros que publicáis. Pero la cuestión que plantearía es si pensáis que con la renta básica se va a crear la misma riqueza que con los mecanismos, digamos, de incentivos que tenemos ahora. O sea, se parte un poco de la premisa de que el sistema de reparto no va a afectar negativamente, digamos, las posibilidades de consumo de los agentes, ¿no? Esta parte no la veo del todo articulada, ¿no? Y la segunda cuestión es que quizá yo puedo aceptar el tema de la incondicionalidad ex ante, es decir, que sea yo que tenga la seguridad que me da una renta frente a que si me pasa algo el Estado me socorra, ¿no? Puedo ver esa diferencia, pero ya me cuesta más pensar que
que la renta básica por sí misma va a cambiar la forma de relacionarnos unos con otros, en el sentido de que vamos a convertirnos como personas más sensibles a las necesidades colectivas. Es decir, que vamos a tener más sensibilidad hacia el medio ambiente, que vamos a tener más sensibilidad hacia las personas con las que nos relacionamos. Un poco la sensación como que va a haber ese cambio sociocultural por el hecho mismo de cambiar este sistema de seguridad ex ante por la protección ex post, ¿no? Han sido un poco las dos cuestiones desde la ignorancia. No te hagas el modesto porque disparas con bala. Es muy buenas preguntas. ¿Vas a recoger unas cuantas? Sí. Yo casi te iba a decir que te pregunto por alusión, porque me has mencionado varias veces. Es que te tenía aquí delante y te tengo cariño, entonces pues tienes dos... No te ha llamado esclavista, propietario déspota. Como parte de la escoria de la sociedad, por eso... Entonces, no, hay dos cuestiones. Una de ellas es, hay muchas lecturas posibles alrededor de la renta básica, hay una que a mí me interesa, que la veo más clara que otras probablemente, que es el tema de su capacidad de desmercantilización de las relaciones laborales, hablando de este ámbito, ¿vale? De este espacio. Pero el problema uno de los problemas que se plantea es cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que la renta básica, desde tus presupuestos, tenga las capacidades virtuosas que tú le atribuyes, ¿no? Es decir, en qué condiciones, y solo en estas condiciones, la renta básica efectivamente podrá cumplir o aproximarse a cumplir, nunca se sabe, no es un deseo, pues algunas de las consecuencias virtuosas que tú planteas, ¿no? Y una segunda cosa es algo que tiene que ver con lo que ha planteado Vicente, y es, claro, atribuimos, y es normal también, es decir, atribuimos una capacidad de motor de cambio positivo a propuestas que nosotros hacemos pensando que efectivamente van a obrar en esa dirección, ¿no? Pero claro, venimos de la pandemia, ¿no? Y hemos perdido la inocencia. Entonces, la pandemia nos ilusionó, vamos a meternos todos en ese nos majestático, ¿no? Con la idea de que se iba a producir una lógica de cambio resultado de una conciencia aguda en una situación de crisis crónica, ¿no? Nos habíamos dado cuenta de lo malos que éramos y de lo mal que estábamos haciendo las cosas, y la pandemia nos abrió los ojos, ¿no? Y lo que ha ocurrido después no tiene nombre, ¿no? O sea, justo lo que ha ocurrido es que se han agudizado todas y cada una de las cuestiones que fueron llevaron a cabo tuvieron como consecuencia la pandemia, y estamos muy lejos de que se hayan puesto en marcha pues algunas de las virtudes que supusimos iban a pasar después de la pandemia. Y nos ha señalado algo que probablemente ya sabíamos, ¿no? Y es que los cambios no se dan en el vacío, ¿no? O sea, es que imaginar que se pueden dar cambios en términos normativos tan importantes fruto de un hecho mágico, ¿no? Que eso no funciona así, ¿no? Entonces, claro, algunas de las cosas que tú planteas, ¿cuáles son las condiciones también ideológicas, normativas, en términos sociales, necesarias para que ocurra eso que tú crees que debe ocurrir, ¿no? Porque si no estamos un poco imaginando un futuro deseable, a que duda cabe, pero no sé si está anclado en procesos sociopolíticos realmente intensos que tengan como previsión eso. David. Sí, yo lo que quería plantear, creo que puede llegar a parecerse, es como el mensaje que me ha podido calar, ¿no? Es esa parte de la izquierda que este discurso no lo utiliza con frecuencia, que a mí personalmente transmitirlo con el conocimiento con el que lo ha transmitido, sin caer en ese aspecto demagógico, sino con certeza, me parece que es inusual a nivel mediático, sobre todo una frase que me ha calado, que es lo de hay que parar la máquina. Entonces mi pregunta es, ese segmento de la izquierda, esa parte progresista, no utiliza este discurso por falta de conciencia, porque lo ve tedioso y posiblemente irrevocable, o porque no es tan utópico pero hay miedo a que cale un mensaje demagógico y que la derecha, con esos poderes mediáticos que sabemos que tenemos, lo utilicen y ganen una batalla cultural y que deje gran parte de ridículo a un espectro progresista. Muy bien.
Preguntas muy fáciles todas ellas, ¿eh? ¿Voy? Sí, claro. Vicente, bueno, muy interesante. ¿Se va a generar riqueza si tenemos la existencia garantizada? Bueno, la renta básica... Si se va a alterar la cantidad de riqueza. Sí. Se va a quedar seguro, pero... Sí, pero suficiente para cubrir las necesidades de la gente, etcétera. Sí, por supuesto, sí. He simplificado un poco la formulación. De entrada, como científico social que intento ser riguroso, te decir que no lo sé. Lo que sí que debo decir es que hay experimentos de renta básica. Bueno, renta básica solo hay en un sitio del mundo, que es en el estado de Alaska. Una renta básica que es universal, incondicional, individual, pero no es suficiente. Son $2.000 al año y además te los pagan el 15 de diciembre para que te compres los regalos de Navidad, con lo cual no es exactamente el modelo que tenemos en la cabeza, ¿no? Sobre todo no alcanza el umbral de la pobreza, que es lo que necesitamos, ¿no? Más allá de esto y de la pensión universal de México, de todo el Estado de México, que ya se ha introducido, o sea, se introdujo primero en Ciudad de México y ahora está instaurada en todo México. O sea, todos los mexicanos mayores de 65 años reciben una cantidad equivalente a casi al umbral de la pobreza. Más allá de esto, que esto segundo no es exactamente una renta básica porque es incondicional, pero no es universal, es para los mayores, ¿no? No hay, pero lo que sí que hay son experimentos. Que un experimento de renta básica es una contradicción en los términos, porque la renta básica es universal, incondicional, individual y de la cuna a la tumba. Y la gracia es que todos nosotros, y pero sobre todo los más jóvenes, digan, oye, tengo 50 y 60 y 70 años por delante, ¿qué hago con mi vida? Claro, cuando el experimento es de 2 años, o de 3, o de 12, como uno que hay en Kenia, dices, bueno, no está mal, pero... Sin embargo, con lo cual los resultados no son concluyentes, pero sí que hemos observado que la gente lo que hace es salir del mercado de trabajo para seguir itinerarios de estudios, de formación, para a partir de ahí volver a ingresar en el mercado de trabajo de otras formas. Se ha observado un incremento del cooperativismo, esto especialmente en un experimento precioso que se hizo en la India, en distritos rurales de la India. No recuerdo el nombre del distrito, pero te lo puedo buscar enseguida, donde muchas mujeres que estaban un poco perdidas por la mano de Dios y perdidas por ahí, se agrupaban cooperativamente en pequeños negocios en el mundo del textil. Entonces se iban... ¿Textil o textil? Textil, ¿no? Textil. Textil, ¿ves? Esto es el catalán en la persecución del textil. Y se iban a ferias y mercados locales y demás. Reducción del estrés financiero. Reducción o sea, mejora de la salud mental. Incremento de la tasa de divorcios. Esos son los resultados que hay. Mucho más de esto no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir en un plano normativo es que, hombre, fíjate que en el fondo lo que dices que es de absoluto sentido común, en el fondo es naturalizar la salvajada, ¿no? Y esto lo hacemos todos, ¿eh? El otro día me lo decía mi suegra, que es votante de Yolanda, ¿eh? Bueno, ella es vasca, pero está en este... Me decía, ¿pero quién va a recoger las fresas? Claro, la respuesta ante quién va a hacer los trabajos desagradables, el capitalismo la tiene muy bien planteada. Pues nada, por los pobres. O sea, genero gente desposeída y les voy a hacer trabajos de gente desposeída. ¿Estamos seguros de que vamos a generar el producto social que necesitamos todos y todas? Pues quizás no del todo. A ver, hay razones para pensar, sobre todo si pensamos en justificaciones dinámicas de la renta básica, que igual emerge todo aquello que hoy está sepultado por el chantaje del salario. Pero no estamos seguros. A mí me encantaría que, para poner el ejemplo típico de economistas que tú y yo conocemos, ¿no? ¿Quién recogerá la basura en Madrid? Pues nadie. Pues entonces que suban los salarios, decía Colin Wright. Pues que aún así hay un imaginario colectivo que hace que la gente no quiera recoger la basura. Pues que se robotice. Es que no se puede robotizar, que esto se puede robotizar. Vamos a suponer que no se puede robotizar. Coño, ¿qué hacemos ahora con la basura en Madrid? Pues turnarnos, chico. Y también la gente del barrio de Salamanca. También la gente del barrio de Salamanca. Que vengan y vamos a montar un sistema democrático, obviamente, de, digamos, pensar entre todos y todas qué hacemos con aquellas tareas que han quedado sin hacerse. Alternativa, desposeer a los pobres. En Cataluña lo tenemos muy claro, además lo tenemos pintado de color. O sea, los negros se van a Lleida a recoger melocotones
bajo 50 grados o 45 grados de calor. Si queremos aceptar esto funciona, van. Alguno muere, pero van y los melocotones están en nuestros supermercados. Si queremos aceptar esto, no sé, a mí me suena mucho a que este tipo de cuestiones que hemos ido desterrando a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, ¿esto puede generar un problema de coordinación de tres pares de narices? Sí, por supuesto. Estoy deseando que antes de morirme, si puede ser de viejo, ver que la gente se pueda negar a trabajar en cosas importantes, en cosas necesarias, y que tengamos que resolver este problema. Insisto, vía robotización, vía incremento de los salarios para atraer al trabajador o a la trabajadora. Esto ya veríamos si pasaría. Pero hostia, estaría muy bien plantearnos, es algo muy marxista por otro lado, entender que cuando nos repartimos trabajo socialmente necesario entre todos y de forma democrática, sí, claro, ahí hay una coerción, pero ahí no estás perdiendo libertad. Si nosotros ahora nos ponemos a vivir juntos y nos repartimos a ver quién limpia el retrete, no está perdiendo libertad esa persona en un hogar, ¿no? Cuando mi pareja y yo decidimos quién reparte suponiendo que lo repartimos con igualdad, quién limpia el retrete, cuando lo estamos limpiando no estamos perdiendo libertad, porque hemos construido un común en el cual todos tenemos la capacidad de decir, venga, va, pero no me están diciendo tú, los calvos, a hacer el trabajo... No, hostia, esto es inaceptable. Pues estamos haciendo las mujeres el trabajo de mujeres, los negros el trabajo de negros, los pobres el trabajo de pobres. A mí esto me preocupa. Preferiría tener el problema que tú temes y que sería un problema, sería un problema que habría que gestionar. ¿Cómo ¿Puedo yo añadir? Por supuesto. Por darle la vuelta mentalmente al esquema. Alguien lo hizo, o sea, no me lo estoy inventando yo ahora. ¿Qué es lo que ocurriría si hubiese pleno empleo? Si hubiese pleno empleo, habría unas condiciones en las que la gente podría cambiar de trabajo con un pequeño coste friccional. Pero el pleno empleo crearía, dentro de una visión económica post-keynesiana, la propia demanda para incrementar continuamente el crecimiento de la producción, y ese crecimiento de esa producción aumentaría a su vez la demanda de los productos. Es decir, estaríamos en una situación a la inversa de una situación de escasez en la que se introduce la renta básica. Son dos modelos en la práctica inexistentes, porque el capitalismo, como sabemos, es cíclico. Entonces, lo que intentamos es asegurar derechos tanto en los momentos de auge, de desarrollo y crecimiento, como en los momentos, digamos, de caída y crisis del sistema, donde se recompone la tasa de ganancia. Ni la renta básica ni el pleno empleo cambian el hecho que el trabajo es alienado y es un trabajo penible, etcétera, etcétera. Bueno, la renta básica te permite salir de eso. Te permite negociar eso. El hecho del trabajo objetivo en sí mismo, esto ya desde Hegel lo sabemos, tiene esta característica. Pero, al mismo tiempo, digamos, el sistema de producción varía porque la capacidad de negociación aumenta, en el sentido de que las relaciones laborales crean un cambio distinto. Entonces tú puedes pensar el mismo escenario desde las dos posibles opciones. Una, hay un pleno empleo tal de crecimiento continuo, que sabemos que por los mecanismos internos del capitalismo no funciona así, pero esto es un problema del capitalismo, tú lo puedes plantear como un crecimiento lineal hacia el futuro, o bien hay una situación de paro y de tendencia al subconsumo, por caída de salarios y tal, que es lo que te asegura, mediante la renta básica, que superes la pobreza en ese estadio. Pero los dos escenarios, en el fondo, conducen a lo mismo. El escenario del pleno empleo fue el que estudió Michał Kalecki en los años 40, el economista marxista polaco, sobre el tema. Y tuvo un gran debate con Keynes, con él sobre este asunto, porque Keynes, digamos, se vio aquí enfrentado ante el hecho, y Keynes decía, no, la productividad aumentará tanto que siempre tendremos un ejército de reserva, y ahí es donde introduce el tema ciclo, siempre tendremos un ejército de reserva que obligue a la gente a trabajar, porque habrá gente que si no trabaja, el trabajo asalariado seguirá siendo maldito como un trabajo alienado, forzado y tal. Pero esta era la respuesta de Keynes al tema del pleno empleo. Llegará un momento que se reviertan los mecanismos. Y frente al otro mecanismo, que es el tema de que no haya pobres porque todos tienen asegurado los niveles básicos
de subsistencia con la renta básica, lo que cambia es la capacidad de negociación de estas personas, porque escapa a la maldición también de lo que es la negociación en condiciones, digamos, de semi-esclavitud, como decía Marx sobre esta cuestión. O sea, que lo puedes ver desde los dos lados. Y esto a veces ayuda para pensar que los escenarios pueden ser múltiples y las combinaciones también, pero no son visiones utópicas lineales. De hecho, las pueden matematizar en su desarrollo. El problema no es eso, el problema es los mecanismos internos capitalistas que generan ese tipo de producción para el beneficio alienada en su mecanismo. Y eso es lo que intentamos salvar. Por eso decimos que es una consigna democrática, no es una consigna socialista que vaya a abolir el trabajo asalariado, pero crea en la revolución democrática una situación distinta de cómo vivir eso, igual que la regulación del trabajo, la negociación colectiva o 14 cosas. Lo que pasa es que esto lo consigue esparcir al conjunto de la sociedad como un derecho universal. Perdona. No, son grandes complementos. Voy a intentar ir rápido. Han salido dos cosas entre Vicente y Pedro, que es un poco lo mismo, ¿no? Que cómo nos aseguramos comportamientos virtuosos en el fondo, ¿no? Otras formas de relacionarnos. Bueno, de entrada, tres cosas. Primera, no es vuestro caso, porque a él lo conozco hace tiempo, a ti no, pero sé dónde estamos. Pero a veces ante esta pregunta hay un punto de demofobia, ¿no? O sea, los ricos se saben gastar el dinero. Ya sé que vosotros no lo pensáis así. Bueno, en cambio los pobres, ya se sabe que los pobres, perdón, no los papeles, pero sí el boli. Los pobres se inyectan el dinero, se lo beben, no prevén bien. Gracias, Pedro. Cuidado con ciertas preocupaciones razonables, porque pueden estar, llevar ciertos tintes demofóbicos, ¿no? Pero bueno, sí, tienes toda la razón. O sea, imaginemos que hay una persona que con renta básica lo que decide es ponerse a consumir objetos contaminantes, por ejemplo. Es que lo que tenía en la cabeza era más bien sus motivaciones por los bienes públicos, no que cambiaran sus comportamientos privados. ¿Cómo defender lo público si yo tengo...? De alguna manera asociabas la renta básica con una mayor conciencia de sostenibilidad. Vale. Pues ese salto, De acuerdo. digamos, de que con la renta básica nos vamos a preocupar más de los bienes públicos, de lo privado nos preocuparemos igual, pero que vamos a tener De acuerdo. mayor sensibilidad por lo público. Me entero mejor. Por tanto, eso no es una cuestión de pobres o ricos, sino de personas que por ese cambio Lo entiendo mejor. vamos a pensar de lo público, Perfecto. sobre los bienes públicos de otra manera. Sin embargo, déjame terminar, aunque no dijeras esto, diciendo, porque es un tema importante. Si la gente se pone a consumir cosas que no habría que consumir, oye, en un contexto de crisis ecosocial bestial, ¿qué pasa si los estados prohíben no el consumo, sino la producción de cosas que no hay que producir, ¿no? Esto no es lo que decías tú, pero me parece que es muy importante. A lo que tú ibas, que también ibas tú a eso. Es que hemos de entender la renta básica no como una medida, qué sé, la introducción de un dentista municipal, pues igual sí, ¿no? Pero la renta básica no es una medida que porque Agustín es muy listo, se lo dice un día, se lo susurra a Yolanda en el oído, y Yolanda dice, ¿cómo no había pensado en esto? Fíjate, lo voy a introducir y se lo voy a decir a Pedro, que lo va a entender. No, la renta básica genera conflicto político y social porque pone en jaque poder de negociación, esto que decías tú ahora. Con lo cual, no llegaremos jamás a la renta básica si no hay... Bueno, podemos llegar a la renta básica de Silicon Valley de un plumazo, y esto lo vamos a... Yo seré el primero en combatirlo. Una renta básica que sustituya lo público. Pero esta renta básica emancipadora, de la cual estamos hablando, que requiere un paquete de medidas al que ahora entraré, la hemos de entender como el resultado de un proceso político amplio donde la gente se convoque para entender que la riqueza es un producto social y que, por lo tanto, necesitamos que eso vuelva a todos los bolsillos y a todos los entornos en formatos público comunes, ¿no? Y ahí está
la reconstrucción de esos comunes que perdimos, y como nos cuenta Ellen Mixins-Wood y Marx y demás, que los podemos entender como un quesito, como el artefacto del trivial, y ahí hay muchos quesitos, está la educación y está la sanidad y está hay muchas cosas, pero una parte de eso puede tener una expresión monetaria, ¿no? Entonces la renta básica forma parte, es la expresión monetaria de este acto de reapropiarnos colectivamente de recursos público comunes, si la izquierda se remanga para hacer estas cosas, pero ahora entramos, David, a esta cuestión. En definitiva, no habrá renta básica si antes no hay generación de imaginarios a través de una lucha sociopolítica amplia alrededor de este tipo de valores. Entonces, ¿qué vendrá primero? ¿La renta básica? ¿La vivienda? Bueno, todo esto obviamente no podemos hacer socialismo utópico, con toda la simpatía hacia esta gente, sino que, no sé, ya veremos qué pasa, pero tiene que haber esta hegemonía cultural para que puedan pasar cosas como esta, en relación con la renta básica o en relación con la vivienda y la sanidad y la educación, que antes se decía esta mañana. Nosotros tuvimos al Mas-Culey, que es un economista muy serio, mainstream, que fue el consejero de Sanidad de Artur Mas, y decía que mi hija, es ilegítimo que mi hija, que es una mujer que ha trabajado mucho, profesor de la Pompeu, mi hija, que es una mujer que ha trabajado mucho, ¿para qué tiene que ir al sistema de salud público catalán? Que se pague uno privado, hagamos sanidad para pobres. Bueno, este es el tipo de hegemonía cultural que hay que combatir. Y cuando los principios de universalidad y de incondicionalidad los tengamos entendidos, y eso quiere decir políticas públicas y el mundo de la autogestión también, que se dan la mano en muchas ocasiones, pues cosas como la renta básica, entendidas como parte de un proyecto mucho más amplio, se pueden empezar a dar. Si no, es imposible lograr la renta básica. Con esto respondo con un ratito, pero obviamente el debate es infinito. ¿Y cómo debería ser esta renta básica? Bueno, pues tampoco hay una receta final, porque esto volvería a ser creacionismo, inventarnos el mundo en 7 días, bueno, en 6 días y luego descansamos. Pero sí que creo que tiene que ir dentro de un paquete de medidas amplio donde esté un salario mínimo interprofesional, para que se entienda que si yo tengo una renta básica pero no hay salario mínimo, pues entonces tú me puedes reducir el salario a 200 euros y ya me paga el salario el Estado. Eso sería una socialización de los salarios que no nos interesa. O sea, que la hemos hecho durante los ERTES. ¿Cómo? Que la hemos hecho. Sí, que esto sí, pero era un contexto muy particular, ¿no? O sea, con lo cual, un salario mínimo, un paquete amplio de recursos en especie, insisto, sanidad, educación. O sea, esto en cada contexto político adquiere unos tintes distintos, ¿no? Pero, o sea, en Barcelona y en Madrid, lo decía esta mañana la ministra, estamos con o sea, condiciones de trabajo y democracia en el trabajo, universalismo y vivienda. Es que es el gran boquete, pero hay otras cosas por ahí, ¿no? La energía, etcétera, ¿no? Habría que pensarlo. Y luego, bueno, nuestro compañero Daniel Raventós y María Julia Bertomeu y otra mucha gente, bueno, y otra mucha gente que ahora no viene el caso, nos insisten muchas veces, bueno, yo mismo también he escrito sobre todo esto, en que una renta máxima o el control del conjunto de oportunidades de los actores más poderosos, esto, o sea, es importante, me explico. Tú podrías controlar a los ricos de dos maneras. Una, a la Rousseau, es decir, es indecente que este tipo cobre tanto más que los demás o que este tipo acumule lo que acumula, a lo Piketty. Le vamos a meter un impuesto sobre la riqueza que se va a cagar, porque esto no es insostenible moralmente. O sea, la infraestructura moral de la sociedad cae. Roosevelt no era un señor francés del siglo XXI, era presidente de Estados Unidos, aunque venía de donde venía, y decía, hombre, yo no le puedo tocar el bolsillo al señor Rockefeller, pero, y bueno, se lo tocaba, y mucho más de lo que sabemos, de lo que nos imaginamos, pero lo que puedo hacer es restringir el conjunto de oportunidades del señor Rockefeller, es decir, todo aquello que pueda hacer el señor Rockefeller, que, como muy bien decía también Keynes, es un potencial rentista, es un economic monarch, y hemos de evitar que este tipo introduzca barreras de entrada a los mercados, y, esto es muy Adam Smith también, monte monopolios. Es decir, está muy bien que se nos empodere o nos empoderemos por abajo, pero si luego donde hemos de echarnos a andar es un patatal impracticable porque es un coto privado de caza de 4 oligarcas,
tenemos un problema. Con lo cual ahí el control vía directa, impositiva, como sea, o vía prohibición de prácticas económicas, o sea, a la Rousseau o a la Roosevelt, por decirlo así, de los actores más poderosos, también es importante. Yo entiendo que en este proceso de adquisición de hegemonía cultural, que luego hablamos de las izquierdas si lo hacen o no lo hacen, para luchar por la renta básica, bueno, también tienes que luchar por otra cosa, por la reforma fiscal que te ha de permitir financiar todo este paquete de medidas. Y esto pues implica, esto es lucha de clases a calzón quitado, y hay que señalar a los actores más poderosos, que serán los que nos intentarán barrar el paso y nos demonizarán y nos dirán que somos unos vagos y maleantes, que no queremos trabajar. Bueno, pues ahí hay una lucha importante, yo creo que apunta también a la necesidad de pensar la cuestión del techo en un sentido también muy amplio y que va a adquirir unas formas u otras en función del espacio. Y David, tocayo mío, mi amigo mío, pues no lo sé, porque las izquierdas no entienden esto de que hay que parar las máquinas. Hay un ejemplo muy bonito, que es el ejemplo de Podemos, también con todo el cariño, y ahora no entro en que si somos más errejoners o pablistas o yolandistas, o sea, no entro en... Pero es muy interesante ver cómo en el 2014 se presentan en las europeas y ganaron las elecciones. Básicamente le hicieron el sorpaso a Izquierda Unida, pero una cosa que llevaban, y era uno de los elementos centrales del programa, era la renta básica. Se llevaban 3 o 4 medidas y la renta básica estaba... Y muchísima gente entendió que esto le cambiaba la vida. O formaba parte de una gramática política orientada a decir, no, es que la gente en general y los jóvenes en particular, el otro día leí un estudio sobre esto, ya no quieren, ¿cómo lo llaman esto? La slow ambition o algo así, ¿no? O sea, la gente ya no quiere ser tiburones. ¿Para qué? Para hacerte con una porción de no se sabe muy bien qué, y al final, en el fondo, fracasar, porque esto es un winner take all markets. La gente está aspirando a otras vidas, especialmente la gente más joven. Este precariado y demás, ¿no? Entonces la gente lo entendió muy bien y ¡pam! 1.400.000 votos. Luego hay las elecciones generales, sacan 70 y no sé cuántos escaños y dicen, ahora nos hemos de convertir en un partido serio. Entonces, ¡pum!, se llaman a todos los policy makers de políticas serias para que no se asuste la gente y te empiezan a hacer cosas como el ingreso mínimo vital, que, insisto, es mucho mejor que nada, pero que no nos excita mucho. O sea, la libido política creo que no nos la toca mucho. No sé, en ciencia política se habla mucho de la cuestión del apoyo político barato, ¿no? O sea, partidos interesantes, quizás de entrada marginales o no centrales, pueden tender a apoyar medidas que pueden ser muy de sentido común y por ahí conectar, pero al que pasan a estar en la centralidad del debate político, hacer un cálculo, yo creo, que de corto plazo, de luces cortas, y este es mi gran temor con Francia, y decir, no, vamos a repartir yogures por las mañanas en las escuelas y a subir 100 euros el salario mínimo en Francia. Estoy muy a favor de los yogures y de los 100 euros. Pero si esto queda en esto, la hostia política, y no quiero echar ahora agua en el vino, pero la hostia política de lo de Francia es muy superior a la hostia política de las elecciones europeas, donde ya se vio que las izquierdas hemos incomparecido, o sea, hay un problema de incomparecencia, en razón por la cual ya ni se nos vota. Bueno, pues si encima ganamos y no hacemos nada, espero que el señor Melenchón y sus amigos, pero esta gente sabe mucho más de política que yo, de política práctica que yo, entiendan que es una oportunidad para saltar los cielos en algún sentido, como dice Guy Standing, en un sentido muy con unos términos muy milenaristas, para articular la política no del infierno o de la gestión del infierno, sino de la articulación política de la esperanza, ¿no? No lo sé por qué hay tanto temor a movilizar esos repertorios de acción que todos entendemos perfectamente, los jóvenes y los no tan jóvenes también. No lo sé, igual Agustín o Pedro o gente que lleve mucho más tiempo que yo en la política de partido os lo puede contestar mejor, pero yo creo que nuestro futuro va por movilizar este tipo de... Sí, tú decías, es que
he entendido bien lo de salir de la rueda del hámster. Esto está estudiadísimo. O sea, vuestra generación y la mía, o sea, estos jóvenes que vamos entre 18 y 50, estamos por parar la puta rueda del hámster. En la universidad es insoportable. O sea, queremos otras vidas más multiactivas y, si hace falta, renunciando a algo de ingresos. O sea, la gente ya no está por el sueño de nuestros abuelos, que nos pegarían collejas si les decimos que no queremos trabajar toda la vida en la SEAT o en Seguros Generali. Esto está estudiado, la gente ya no está para esto. No sé por qué los partidos políticos solo lo recogen guadianamente. Ahora sí, ahora no, ahora me da miedo, ahora me pone. Pero no sé, la asignación universal por hijo a cargo tiene esta lógica. La reducción de la jornada laboral o de la semana de 4 días tiene esta lógica. Vincular estas medidas a problemas de salud mental tiene esta lógica, porque apunta que queremos estar un poco mejor, o sea, transitar por nuestras vidas con mayor control sobre ellas y sin tantos daños físicos y psíquicos. Es decir, a mí me ha gustado muchísimo esta mañana porque había una música que tenía mucho que ver con esto, aunque no se hablase de renta básica. ¡Viva la renta básica! No, esto no lo ha dicho Yolanda, pero la música apuntaba mucho a esto, ¿no? Bueno, no sé, son ciclos y hemos de ir empujando, si es que nos interesa la propuesta de la renta básica o similares, para que esto se pueda consolidar y forme parte de la hegemonía cultural de estos jóvenes entre 18 y 80, o entre 18 y 109, no lo sé. Los yayoflautas, que no tenían 18 años, sino que tenían 70 y pico, dijeron: no queremos que se recorten los derechos que nosotros hemos conquistado, y además entendemos que nuestros hijos y nietos no tendrán nuestras vidas y que se requieren medidas a la altura de la ruptura unilateral por parte de los neoliberales del pacto social de posguerra. Medidas como, por ejemplo, la renta básica, que se convierte en el eje central del movimiento de los yayoflautas. ¿Sabéis lo que son los yayoflautas? Ahora, luego lo cuento. Eran los abuelos y abuelas del 15M. Hubo un momento que Esperanza Aguirre dijo, le preguntaron: ¿qué opina de estos ciudadanos que están hablando en la Plaza del Sol? Dice: no son ciudadanos, son perroflautas. Entonces hubo gente mayor que dice: pues si estos tipos son perroflautas, yo soy el abuelo o la abuela de los perroflautas. Entonces se generó el grupo político de un movimiento social de los flautas, ¿no? Los flautas, que salían a todas las manis y demás con unos chalecos anti estos así como de amarillo antirreflectante, se dice, fosforescente, con las 3 o 4 medidas, que era techo, no era trabajo, era techo, no sé qué más, renta básica. Estos tipos lo entendieron y no tenían 18 años. No lo sé. Sí, por favor. ¿Cómo te llamas? Alex. Cuando has hablado de las vidas multiactivas, de esto que decía André Bono, me ha venido como a la cabeza cositas que vi en clase sobre la FARC, el derecho a la pereza. Podemos asociar esto con el derecho al ocio, al tiempo libre, al tiempo de contemplación, de enriquecimiento, de una vida, pues eso, con diversas capas, no solo vivir para trabajar. Y sí, poco más. Pero lo que me viene a la cabeza y como preocupación es, y espero no pecar mucho de hiperrealista, es el contexto hiperactivo e hiperestimulado en el que vivimos hoy en día, y cómo, partiendo de ese contexto, ya digo, no quiero pecar de hiperrealista, pero vivimos en ese contexto, ¿en qué dinámicas se mantendrían? Una vez consiguiésemos sobre esa renta básica y tal. Lo digo por el lado de los hábitos de consumo. Nuestra sociedad, ya te digo, hiperestimulada, hiperactiva, hiperconsumista, el consumo es esporádico, muy corto, sobre todo en redes sociales. Y me gustaría hilar eso con digamos, el auge que está habiendo de discursos de ultraderecha, neoliberales, como el caso que todos conocemos de Llados, bueno, no lo voy a reproducir aquí porque es ridículo, pero cómo está calando en la sociedad eso. Y por otro lado, cómo de alguna forma también hay algo ahí profundo, no sé si la psique humana o son dinámicas de ideología que han subsumido a toda la sociedad, de
de que el consumo sea algo así como una especie de metaproducto en sí mismo. Que el hecho de consumir sea como una especie de necesidad vital. Y no hablo de consumo de necesidades básicas, sino del hecho de consumir, de ir de compras, como forma casi de desarrollo de las personas. Y obviamente todo eso mediado en un mercado capitalista. Sí, lo que me hace pensar que no he contestado la última pregunta, que va de lo mismo, de Pedro. Hemos tenido una pandemia, ahí nos hicimos muy lúcidos y luego ¡pam!, caemos en todo esto que está comentando Alex, ¿no? Sí, tenéis... Sí. Obviamente está relacionado con que todo esto de que la construcción del republicanismo pivota un poco en torno a esa virtud del ciudadano. No, sí, pero tenéis toda la razón. Pero, o sea, esto es muy interesante. O sea, hay republicanismos virtuosistas, por decirlo así, según los cuales hemos de ser virtuosos porque somos de forma catequética. ¿Qué cojones hemos de ser virtuosos? Pues no, yo paso de ser virtuoso y me pongo los YouTubes del señor Ya2. La gracia yo no sé cuándo nos enfadamos con el 1917, pero la gracia del 17, que yo en octubre del 17 a mí me encanta, es que la idea era que todo el poder para las asambleas, pero de verdad. Pues claro, si no tenemos poder en las asambleas o no tenemos mecanismos, oye, don't blame the victim. O sea, vamos ahora a decir que, mira, fíjate, la gente ha vuelto al centro comercial, pues claro. Y consume los vídeos de Ya2, pues claro. O sea, a mí me parece que volvería a ser un caso de demofobia moralista y además por parte de gente que formamos parte del Demos y que no odiamos al Demos, el seguir con la matraca de que o sea, el votante de Vox, o sea, ¿qué le pasa al votante de Vox? Puede ser tan virtuoso como nosotros. Está despistado, pero ¿qué le ofrecemos nosotros al votante de Vox? Entonces, yo entiendo que la renta básica solo emerge como resultado de un proceso político de generación de nuevas subjetividades y de imaginarios colectivos donde nos podemos plantear no el consumismo, sino el consumo de bienes necesarios y no tan necesarios, porque igual no están mal del todo, pero que tienen un sentido y que forman parte de un totum, no revolutum, que podemos pensar en común. Si tenemos esta oportunidad, la oportunidad de vivir este momento político y esta vida de esta manera, ahí sí que entiendo que los mecanismos de la virtud se activan. Si no, te vas al gulag, porque obviamente que tú no vas a tener la genuina voluntad revolucionaria si el poder no está en el soviet. Pero es que tú tendrás genuina voluntad revolucionaria si realmente estás controlando la vida social y económica porque el poder está en el puto soviet, ¿no? Bueno, hoy en día no sé dónde está el soviet en el Reino de España o dónde podría estar, si esto se expresa en términos de renta básica o de qué, pero o sea, en este mundo post-pandemia, o sea, yo creo que nos veo muy faltos de herramientas para adueñarnos de nuestras vidas. ¿Yolanda ha subido el SMI? Sí. Bien, y a mí me encanta, y la música de esta mañana ha sido maravillosa, pero no podemos pretender que la gente de golpe se levante porque Yolanda ha subido el SMI. Yo creo que hay otro tipo de mecanismos totalmente compatibles con subir el SMI y que Antonio Bailos nos diga cómo hay que regular el mercado de trabajo, absolutamente compatible, para que digamos, hostia, espera, vamos a parar la máquina. O sea, a la gente en el fondo no le gusta estar en el centro comercial todo el domingo. Son vías de escape, es escapismo de una realidad terrible. Bueno, intentemos erosionar esa realidad terrible a base de abrir avenidas o callejuelas que nos permitan discurrir por otros circuitos, ¿no? Ahí, si la gente sigue igual, yo me preocuparía. Pero tengo bastante confianza, y los experimentos de renta básica nos lo dicen, pero tengo bastante confianza en el género humano y creo que la gente, la psicología experimental, la economía experimental, el premio Nobel último, cuyo nombre ahora no recuerdo, que estudió el comportamiento de los ganadores de las loterías, lo ha demostrado. Inverts, creo que se llama. La gente que realmente tiene recursos para replantearse una vida se la replantea con sentido. Ahora, si tú me dices, no, a correr, esto es un winner take all market, hay un recursito, venga, me sale una expresión un poco homófoba, tonto el último, venga, esto no es manera de tenernos viviendo.
Y me temo que no estamos ofreciendo otra cosa, ¿eh? Estamos domesticando y parcheando el cadáver de un modo un poco más digno que lo que hace el PP. Pero no sé, yo creo que el gran parcheador es el PSOE, o sea, son buenísimos, es su trabajo. Para eso fueron... Esto lo explicó un señor muy interesante, se llama Joan Garcés, que yo he descubierto gracias a este hombre y a Antonio Domènech, que ya nos dijo que el PSOE de los años 70 en adelante fue montado para obstaculizar la revolución democrática en España y ir parcheando para que no pase nada. Bueno, pues esto ya lo hace el PSOE. ¿Nosotros qué hacemos? Todo esto con un respeto infinito, que además sabéis que lo tengo, ¿eh? A otras fuerzas políticas y a la dificultad enorme que supone operar, por ejemplo, en Barcelona con 11 o 10 concejales de 41. O sea, no estoy aquí leyéndole la cartilla a nadie, ¿eh? Lo que sí estoy intentando es trasladar una reflexión sobre realismo político, o sea, la insensatez del hiperrealismo o el realismo político del sueño. O sea, yo creo que lo más realista políticamente es soñar, lo otro es enterrarnos. Ahí se puede intervenir en esto, ¿no? Sí, tú sabes mucho más que yo de esto. ¿Eh? Que tú sabes mucho más que yo de esto. Ya me gustaría, pero no creo. Hay un párrafo que mete Marx de pronto en uno de estos artículos que le enviaba al New York Review, que se los escribía a ellos. Además, como todos sabemos, la mitad de ellos, porque no tenía tiempo y estaba empezando a preparar la primera parte del Capital. Pero de pronto tiene un párrafo terrible, está hablando de la guerra del opio y no sé qué, de estas cosas que metía noticias, y de pronto mete un párrafo que es todavía complicado de leer, que viene a decir algo así. Dice, bueno, menos mal que ha estallado la crisis de 1850-1855, que se ha reproducido ahora los tomos del Mega, se han hecho sobre esto y tal, porque así la clase obrera se enterará de lo que es el capitalismo y reaccionará dándose cuenta que el marco de la reforma se agota en sí mismo, que el sistema es el que es. Es volver a esa frase, ¿no?, que tenía de su primer opúsculo sobre la cuestión judía, que decía aquello de el programa es crear conciencia de la opresión haciéndola más opresiva. Este tipo de idea, digamos, del joven Marx. Pues esto es un poco lo que pasa, es decir, en realidad gran parte de las cosas de las que estamos hablando son elementos y piedrecitas en un camino de transformación que le llamamos democráticas o parte de la revolución democrática, porque en realidad no cuestionan fundamentalmente y por lo tanto tiene un carácter cíclico también. Si el capitalismo va bien, es lo que decía Marx, la clase obrera tiende a pensar que su lucha sindical, que su lucha cooperativista, que la organización de formas de cooperación más alta y tal, le permite vivir mejor y escapar de la realidad oprobiosa, directa, del trabajo asalariado, que hace que cuando nos relacionamos con la gente, en realidad ya no nos relacionamos con gente, sino con esas cosas que esa gente hace. Y esta idea fundamental de que nuestras relaciones con cosas es lo que explica en gran medida la alienación del consumo. Marcuse escribió sobre esto en grandes cantidades. Entonces, toda esta evolución del camino, ¿cuál es? Que al final cualquier consigna democrática al final necesita de un proyecto alternativo al propio sistema. Lo que le da razón al camino, o sea, Ítaca necesita ser definida al final de alguna manera, porque el propio camino transforma las cosas, pero para hacer ese propio camino te hace falta tener una coherencia final y esa Ítaca tiene que ser definida. Y una de las grandes tragedias de los años 70 ha sido la derrota de la idea socialista como una idea de un sistema político alternativo. De un sistema político en el que desaparece el trabajo alienado, de una idea en la que, digamos, la aparición de la autogestión es posible porque aparecen individuos libres, que en el sentido republicano que hemos hablado, etcétera, etcétera. Sin esa visión de conjunto, democracia económica, de democracia económica integral, de tal que cambia el mecanismo de funcionamiento. Sin esa idea de conjunto final, nos estamos condenados, como Sísifo, a tejer todos los días la tela del reformismo y a ver cómo por la noche se nos deshace otra vez, porque el sistema tiende a deshacer la tela por mucho que nosotros intentamos. Y a eso estamos condenados si no hay una salida, digamos, si no hay una visión y construcción de una salida política alternativa a ese punto, de la que todas estas cosas que hablamos son elementos,
pero que por sí mismos no pueden sustituir la lógica final de estas cuestiones. Entonces yo creo que esa derrota del neoliberalismo nos dejó huérfanos de un sistema alternativo. Hoy, en fin, decir que uno es socialista y explicar que no es socialista en el sentido socialdemócrata, ¿no?, de una mayor redistribución, sino de cuestionar el funcionamiento del modelo de producción capitalista, todo el mundo se te queda mirando como diciendo, este es un marciano, o sea, te ven como un individuo verde que hace. Sin embargo, esa lógica, de una forma argumental y explicativa, es más poderosa para acabar de explicar todos estos procesos que ninguno de los elementos que tenemos alternativos. Entonces yo creo que una de las cosas, esto que tú dices, la renta básica va dentro de un paquete, es parte de un programa democrático radical, cuyo objetivo es cambiar la correlación de fuerzas, cambiar la conciencia de la mayoría de la población y construir una mayoría social que se pueda replantear tomar el control sobre su propio destino. Lo que yo he contado en 50 minutos, o no sé cuántos, aquí lo tenéis en 2. Es esto. En definitiva, la renta básica, plim. O sea, lo importante de la renta básica no es la renta básica. Lo importante de la renta básica es que detone la idea de que no podemos vivir sin el derecho a la existencia garantizado. Se garantice como se garantice. Yo creo que es bastante sensato que sea, entre otras cosas, a través de la renta básica, pero de verdad que soy cero fetichista con la renta básica. Creo que es lo que decía Buster ahora mismo, muy bien dicho. Que apunte esa vieja idea de los revolucionarios franceses. El derecho a la existencia no puede ser... Dicho de otro modo, a la socialista de Marx, reconstruyamos el conjunto de recursos comunes del que hemos sido expropiado, cosa que explica el surgimiento del capitalismo. ¿Qué recursos? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Pero hemos de volvernos a reapropiar de recursos público-comunes. Ahí está David Harvey, por ejemplo, diciendo cosas interesantísimas sobre todo esto, y creo que no muy favorable a la renta básica. O sea, pero la reapropiación incondicional de recursos comunes, ¿no?, cuya pérdida nos metió en el capitalismo. El capitalismo no tiene nada que ver con la propiedad privada, o sea tiene que ver, pero no se explica por qué hay propiedad privada, por qué hay mercados. Se explica por la obligatoriedad de ir sí o sí a los mercados de trabajo y de bienes y servicios porque hemos sido previamente desposeídos. Pues esto es lo que hay que revertir. Eso es lo que se llamaba la acumulación primitiva con el tema. Hablando de Aragón, él dice Alaska, pero hay un ejemplo en Aragón de renta básica posfeudal, es en toda la comarca de Ansó en los Pirineos. La comarca de Ansó en los Pirineos todavía conservaba, cuando yo la conocí, en los años 75 76, la propiedad colectiva de los bosques. Y el ayuntamiento, al acabar el año, había vendido la producción maderera, la cuidaba para que se pudiese reproducir y repartía un generoso cheque a todos los que estaban considerados ciudadanos de Ansó, ¿no? Y entonces repartía esto y tal. Esto, claro, yo cuando lo vi por primera vez me causó una enorme sensación, ¿no? Sobre todo porque todavía había un par de señoras vestidas de ansotanas que andaban por allí y tal, y era una cosa como antropológicamente como muy... Después, claro, descubrí que esto no era un tema solamente de Ansó. En el Pirineo era una práctica habitual de propiedad colectiva de los bosques, que llegaba de una punta a la otra, que en el resto del mundo la propiedad colectiva había sido en gran medida algo que había acompañado hasta el final a lo que era la propiedad privada de la tierra en pequeñas parcelas y tal. Y David Graeber tiene uno de sus libros que explica muy bien cómo el paso al neolítico y tal, esta combinación entre propiedad colectiva de tierras y comienzos de explotación individual primaria de la tierra, ¿no? Y este tipo de historias, al final, es probable que estemos hablando de cosas que tenemos en nuestra conciencia colectiva, aunque esté ocultado. Lo que hizo que los Ansós de este mundo, el bosque en Indonesia, la Carta de los Bosques en Inglaterra, la lucha de los comuneros en Castilla, la tierra, por ejemplo, en Sudáfrica, ¿no? Hasta el siglo XIX, cantidad de ejemplos que todavía yo he tenido la oportunidad de ver con estos ojitos de su existencia, con estas cosas, se aplicó una violencia brutal a través de la colonización o a través de los, en fin, de esto que estudiamos en Inglaterra, los encercamientos, ¿no? Del 17 en Inglaterra, la aplicación masiva, etcétera, etcétera,
Y esto creó a ese individuo que no tiene acceso a los medios de propiedad, a los medios de producción más que de propiedad, a los medios de producción, porque la propia noción de propiedad es otra, la que pueda tener, y desde ahí hemos creado un sistema que ha, digamos, obliterado la memoria de esto y lo ha sustituido por una relación no de hombres con hombres, o mujeres con mujeres, o viceversa, o en fin, hay todas las combinaciones. Todas las combinaciones posibles, sino directamente de cosas con cosas. De hombres con cosas, ¿no? Ah, no, de cosas con cosas. De cosas con cosas porque los hombres nos convertimos en cosas también. Claro. Convertimos en fuerza de trabajo y por eso al final, cuando hacemos teoría económica, tenemos que ir a una categoría como el trabajo abstracto para explicar cómo se reparten beneficios socialmente, ¿no? O nos hemos convertido en cosas, en elementos de una ecuación matemática en la que todos somos iguales, de alguna manera, porque todos somos cosas. Claro. Eso es, digamos, la gran condena en la que estamos, es como el infierno de Dante, de alguna manera, en su estadio, no me acuerdo si era el séptimo o el... Déjame poner otro ejemplo que ya sé que estamos fuera de tiempo, pero que es muy presente. Dentro del entorno de los comunes, en Barcelona... Me callo entonces. Súper breve. Hay gente que dice, ¿quién es el propietario del encanto de Barcelona que atrae a tantos turistas? Nos negamos a que el propietario del encanto de Barcelona, del atractivo de Barcelona, sean los 4 hoteleros. Entonces, si aplicamos una tasa turística, es el mismo ejemplo, pero en espacio urbano. Si aplicamos una tasa turística, luego lo que se recaude se puede repartir entre todos los barceloneses. Entonces serían 40 euros al año. Pero ya la sola idea de que Barcelona es de todos, con lo cual todos y todas hemos de poder acceder a todo esto, no es una renta básica, no es Ítaca, es una migajilla, pero que ya apunta a una idea no de parchear, sino de reapropiarnos. O sea, me lo ha hecho pensar lo de los bosques que contabas de aragoneses. Bueno, habrá que buscar otras cosas. El autobús, que si no, nada peor que irse al campo. Mañana no. Gracias a vosotros.